8:57, seguimos en Arriba Gente, es momento de darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado. 1 año y algunos meses estuvo como ministro del Interior, una de las carteras más desafiantes, más polémicas, más públicas. Primero estuvo como asesor, luego como ministro, y luego que el gobierno de Luis Lacalle Pou no continúa, cambia, me imagino, Martinelli, la agenda diaria. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Maggie. Muy buenos días para ti, muy buenos días, Alfredo. Un placer acompañarlos en esta mañana gris, como decían ustedes hace un rato. ¿Adaptado al nuevo ritmo? En el proceso, no es fácil a veces desacelerar, pero estamos en esa instancia, pasás de 100 a 10 y bueno, empezás a buscar un poco nuevos desafíos, empezás a buscar a llenar esos agujeros que va dejando la agenda, pero estamos en este momento trabajando en el comando de la campaña de Martín Lema, intendente de Montevideo, así que la agenda un poco se va acomodando, acompañando a Martín en estas instancias. Bien. Parte de la oposición, de sus compañeros de la coalición, han dicho que el gobierno todavía no arrancó, que le falta arrancar los motores. ¿Ve lo mismo en materia de seguridad? Bueno, sí, yo diría que en general el gobierno está un poco como adormecido, ¿no? Sobre todo pensando en lo que se dijo o dijeron en campaña de que había muchísimas urgencias, ¿no? Ganaron, tuvieron 3 meses para prepararse, sin perjuicio de que debieron estar preparados de antes. Sin embargo, ahora empiezan a gobernar y uno no ve grandes cambios, por decir, en definitiva, que no hay cambios importantes ni anuncios importantes en ese sentido, más que nada continuidad de muchas políticas. O sea que eso, de alguna forma, desnuda de que, en definitiva, no había las urgencias que se dijeron que había en campaña y que muchas de las cosas que el gobierno anterior venía haciendo iban por el rumbo correcto. Pero en materia de seguridad... no se precisa presupuesto para eventualmente establecer algunos cambios y para eso hay que esperar la votación el año que viene. En algunas cuestiones sí precisas presupuesto, sin duda. Por ejemplo, en materia de seguridad pública se habla de crear 2.000 nuevas vacantes. Ahí precisas una ley de presupuesto o una ley de rendición de cuentas, porque eso es una instancia presupuestal, sí. Pero después hay otras medidas que vos podés tomar que no necesitas un presupuesto. Y en caso de que necesitaras dinero en alguna de las medidas, podés ir a Economía, golpear la puerta y pedir un refuerzo presupuestal. O sea que no todo tiene que estar limitado a una eventual ley de presupuesto o a una eventual ley de rendición de cuentas, que son las dos leyes, digamos, presupuestales que te habilitan ese tipo de instancias. Pero los anuncios en materia de seguridad pública han sido muy pocos y en muchos casos incluso manteniendo el mismo eje que veníamos aplicando nosotros, esto del enfoque dual, pararse en la represión, pararse en el trabajo vinculado a las causas y los anuncios, al menos que yo escuché al actual ministro Negro, que la única vez que lo pude escuchar fue en la instancia en la que él tomó posesión del mando de los jefes de policía, allá en la escuela de policía, sí. Y sus anuncios iban en el sentido de continuar un montón de políticas. Incluso en algún caso habló de restablecer el PADO, cosa que es un error, porque el PADO siempre siguió funcionando. De hecho, se dinamizó mucho más en este último periodo. Era un PADO estático, se lo hizo dinámico en función del delito, porque el delito es dinámico, entonces vos tenés que de alguna forma adaptar tus estrategias a esa dinámica, y además era un PADO básicamente capitalino, en algún caso metropolitano, y nosotros lo descentralizamos para otros departamentos del país. O sea que creo que ahí, por ejemplo, hay un error de la información en cuanto al PADO. Pero sin perjuicio de eso, también se puede decir que los primeros meses de un gobierno siempre son los meses de luna de miel, por lo tanto habrá que estar y esperar y seguir de cerca cuáles son los siguientes movimientos. Bueno, Negro anunció en este marco de la luna de miel que se está trabajando para presentar un plan de seguridad de esta nueva administración seguramente en los próximos meses y tal vez el año que viene. Bueno, por eso yo te decía al principio que llama un poco la atención, ¿no? Porque hablaban de urgencias, una de las urgencias se suponía que era en materia de seguridad pública, y sin embargo vienen sin un plan, pese a que tuvieron tiempo para armarlo, y lo anuncian para el año que viene. O sea que básicamente este año los uruguayos tenemos que manejarnos con una suerte de libertad responsable en materia de seguridad pública, porque el gobierno no tiene un plan. Entonces ahí sí tenés un punto sobre el cual uno podría interpretar entonces que la urgencia no era tal y que en definitiva las cosas no se venían haciendo tan mal como las estaban pintando en campaña política. En este primer mes y poquito, 10 días que lleva la administración, es muy pronto obviamente, pero usted no advierte ningún cambio en materia de seguridad.
No, sin perjuicio que en el mes de marzo hubo 5 homicidios más que en marzo del año pasado, pero me parece que por ahora, y por la información con la que yo cuento o yo manejo, se han mantenido la mayoría de las políticas. A ver, el director nacional de la policía y el subdirector ejecutivo de la policía son los mismos. Espera un poquitito, allí dejó el aviso de 5 homicidios más en marzo que en marzo del año pasado. De alguna manera usted ahí está también diciendo que no es tan sencillo bajar los homicidios como le reclamaban antes. Por supuesto que no, pero yo lo dije muchas veces. Bajar los homicidios no es nada fácil, sobre todo una vez que Uruguay emprendió ese camino complicado de un aumento importante de homicidios que se dio básicamente durante los años 2012 y 2019 con el récord del año 2018. Te lo dice cualquier trabajo académico de cualquier experto en la materia. Una vez que los homicidios suben a los niveles que subió Uruguay, después el trabajo para lograr bajarlos es muchísimo más complicado. Por eso nosotros insistíamos en que el hecho de haberlos podido bajar un poco y haberlos meseteado, ¿tá?, ya era un logro desde ese punto de vista. Por supuesto que después hay que seguir profundizando en la baja de los homicidios, sin duda. Pero son trabajos que pueden llevar muchísimos más años que lo que te llevó la escalada de la subida. Y también, obviamente, que hay que destacar que en el periodo anterior sí se logró bajar sustancialmente, porque la discusión se terminó dando en materia de los homicidios, porque era lo más complejo. Pero poco se habló del gran logro que el gobierno tuvo en materia de baja de rapiñas, baja de hurtos, baja de abigeatos y baja del robo de vehículos, que también bajó entre un 20 y un 23% en comparación con el año 2019. O sea que yo creo que en términos generales el gobierno de la calle Pou tuvo buenos resultados en materia de seguridad pública, sin perjuicio de que siempre quedan cosas por hacer y que para lograr tener un nivel criminal o delictivo que nosotros como ciudadanos o el país lo acepte y diga, bueno, esto es un nivel tolerable, es necesario un trabajo a largo plazo con políticas de Estado. O sea, las cosas no van a cambiar de un día para el otro. Los países que hoy tienen niveles delictivos que son tolerables y que a nosotros nos gusta compararnos y mirarnos, nos llevan 15 o 20 años de trabajo en política de Estado. Y sin perjuicio de que gane quien gane, en esos países las políticas de Estado continúan. Y por eso es muy importante, y yo he insistido mucho en esa materia, y ahí me permito entrar en otro tema que, por ejemplo, este gobierno, dentro de las pocas medidas que ha anunciado en materia de seguridad pública, no anunció, lo cual es bastante sorpresivo, una convocatoria a un diálogo interpartidario en materia de seguridad pública. ¿Lo esperaban? ¿Le parece que todavía le falta tiempo? Sí, sin duda. Yo lo esperaba como una de las primeras medidas. No digo para hacerlo ahora, pero digo para... Bueno, esta es una de las medidas que vamos a tomar en el transcurso de este año. Vamos a hacer un llamado a un diálogo interpartidario en materia de seguridad pública. Sin embargo, no aparece dentro de las pocas medidas que han anunciado, que en su enorme mayoría además son medidas, ya te digo, similares a las que ya se venían aplicando. Capaz que te cambian el nombre de algún barrio, o capaz que, como decía hoy, de algún barrio, te cambian el nombre de algún programa, o capaz que, como te decía hoy, te ponen vamos a potenciar el PECOP, que es el programa orientado a solución de problemas en un barrio. Que está bien, nosotros trabajamos, lo potenciamos mucho. Pelota al medio, otro programa que dijeron que iban a potenciar. Nosotros en 2019 había un presupuesto de 1 millón de pesos, lo llevamos a 25 millones de pesos. Pasamos a atender cerca de 3.000 chiquilines a más de 13.000. O sea que también hubo un trabajo. Podés ponerle la palabra lo vamos a potenciar y está muy bien. Pero dentro de esas medidas, por lo menos a mí me hubiera gustado que estuviera, vamos a trabajar en la convocatoria a un diálogo multipartidario en materia de seguridad pública. ¿No cree que ese anuncio puede venir después? Ojalá, ojalá. Digo, yo lo hubiera puesto dentro de los anuncios principales. Porque incluso hay gente de su equipo de la coalición trabajando aún en el ministerio, ¿no? Por ejemplo, Diego Sanjurjo. Sin duda, pero ahí hay decisiones políticas que los técnicos no las toman. Los técnicos pueden aportar a la mesa de trabajo determinadas ideas, determinados rumbos, pero las decisiones después las toma el ministro y su equipo de gobierno, es el equipo político, por así decirlo. Entonces, yo no digo que no pueda venir más adelante, digo que en mi caso hubiera tomado o hubiera puesto la convocatoria a un diálogo como una de las principales medidas a anunciar en el mediano plazo, si querés. Usted recién hizo referencia a las rapiñas. En una nota del semanario Búsqueda Hoy, donde cuenta un encuentro que tuvo el ministro con empresarios en el piso 40, Carlos Negro hace referencia a que las rapiñas han bajado, pero han subido la cantidad de estafas. Hay como una nueva metodología. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Que está migrando un delito por otro?
No lo comparto. De hecho, él tiene algún informe, bueno, vos mencionaste a Sanjurjo, yo el tema lo he hablado mucho con él, y no parecería ser sostenible explicar la baja de las rapiñas por el aumento de las estafas. Es decir, son dos modalidades diferentes y no hay un delincuente que se reconvierta de pasar de rapiñar a las estafas. Lo que sí puede estar pasando es que los nuevos delincuentes que van surgiendo, en lugar de inclinarse por la metodología de las rapiñas, directamente van por aprender metodologías vinculadas a la estafa. Claro, porque él dice, no hay plata en la calle, no hay cosas de valor, ya la gente sale más despojada, sin dinero. No lo sé, no sé de dónde saca esas conclusiones. Yo no tengo esas conclusiones. Pero repito, el tema es, lo que seguramente le quiere hacer es tratar de explicar o justificar que las rapiñas bajaron, pero aumenta este otro delito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se reconvirtió a otro. Y eso es un error. No hay ningún elemento científico para sostener eso. De hecho, la poca evidencia que hay indica lo contrario. Puede haber nuevos delincuentes que surjan, que de alguna forma vayan tomando el camino de estafar, porque a la hora de ser penalizados, las penas son menores a los de la rapiña. Y quizás los frutos o los riesgos son muchos menores en una estafa que en una rapiña. Pero eso tiene que ver también con la famosa disometría del Código Penal, donde hay que ver después para ponderar los delitos en función de la gravedad de cada uno. Y yo creo que ya está planteado sobre la mesa la posibilidad de revisar la penalización de las estafas para aumentarlas. Creo que es una de las medidas que incluso ha anunciado este gobierno. Pero repito, no explica, la suba de estafas no explica la baja de rapiñas. Martinelli, usted decía, bueno, la seguridad tiene que ser una política de Estado. La gente como que se cansa de verlos a ustedes pelearse. Nosotros hicimos tanto, bajamos tanto, nosotros hicimos esto otro. El propio Negro, en esto que recién referenciaba Maggie, en esta reunión con los empresarios del Piso 40, decía que la seguridad pública no debe ser una competencia discursiva entre gobiernos. Entonces, está bien, el gobierno es mano, pero mientras el gobierno no convoca a la oposición, desde la oposición, ¿qué se puede aportar en materia de seguridad? Ya sea, uno piensa desde el ámbito de las organizaciones sociales o también desde el Parlamento. Bueno, a ver, como tú bien decís, el gobierno es mano y yo estoy absolutamente convencido, porque además lo he dicho infinidad de veces, que la gente está harta de vernos discutir y pelear sobre temas en los que se nos va la vida, como es la seguridad pública. Yo soy uno de los acérrimos defensores de las políticas de Estado vinculadas a seguridad pública. Se lo dije al ministro antes de que él asumiera, que contara conmigo en lo que tenía que ver con impulsar y defender proyectos a largo plazo, sobre todo en aquellos más que nada vinculados a las causas, al trabajo en las causas. Por ejemplo, en cárceles y demás, que es donde lleva mucho tiempo que las políticas den resultados. Por eso hay que tener mucha paciencia en ese sentido. Pero después, en materia de oposición, uno tiene que ser propositivo, ¿no? Cuando hay alguna propuesta que esté buena, apoyarla. Si hay ideas nuevas, también llevarlas, acercarlas a la mesa. Yo con el ministro tengo una muy buena relación. Y si el día de mañana entiendo que tengo que acercarle alguna propuesta o entiendo que tengo que comentarle sobre algún tema que se emprendió un rumbo equivocado, se lo voy a decir. Y primero se lo voy a decir a él, en privado, por teléfono, le voy a llamar o le voy a mandar un mensaje de WhatsApp, y en todo caso después haré una declaración pública. Pero me parece que así es como tenemos que manejar los temas para que, en definitiva, puedan prosperar, manteniendo buenos vínculos, buenos canales de comunicación, y que estas políticas de Estado den buenos resultados. Evidentemente, digo, un modelo de país tiene ciertas ideas y el otro tiene otras. ¿Entiende que para Negro va a ser importante lo que usted le comente? Sí, porque ya el Frente Amplio gobernó 15 años. Se le dice quindeño. El otro día no sabía, a los 15 años. Y fue el quindeño más violento de la historia de nuestro país. Récord de homicidios, de hurtos, rapiñas, abigeato, robo de vehículos. Fue el quindenio que se consolidó. Uruguay pasó de un país de tránsito a un país de acopio. Eso pasó durante los años 2012 y se termina de consolidar 2017, 18 y 19. Fue el quindenio donde empezaron a surgir y a potenciarse las bandas criminales que hoy operan en los barrios. Y eso pasó en gran medida
por esa mirada naif de que nosotros no vamos a reprimir, vamos a trabajar en causas. Como no reprimiste, no le pusiste un techo al crecimiento. La represión, el trabajo represivo lo que tiene es topear el crecimiento. Al no haber represión, los delitos crecieron. Entonces yo creo que, por lo menos en los diálogos que he tenido y un poco en la lectura que hago de las declaraciones que se hace hoy distintos gobernantes del Frente Amplio, yo creo que aprendieron esa lección. Como también la aprendimos nosotros en su momento, porque previo a los 15 años de gobierno del Frente Amplio también gobernaron los partidos tradicionales, que se pararon mucho más en la pata represiva y no tanto en el trabajo en causas. Entonces, por eso, en el último periodo de gobierno, en donde a mí me tocó ser ministro, nosotros dijimos no, vamos por los dos caminos al mismo tiempo. Enfoque dual, represión y prevención y trabajo en causas. Son dos caminos paralelos, son dos caminos que se complementan y son dos caminos necesarios. Eso en la última etapa, ¿no? Yo creo, no, desde la primera etapa. Yo lo que hice fue darle mucho más énfasis a eso e hice una presentación en el Parlamento que logré que se visualizara esa estrategia. Pero ya Larrañaga había arrancado con el plan Dignidad carcelaria, que tenía mucho que ver con eso. Y la primera oficina del MIDES en un establecimiento penitenciario se hizo durante la gestión de Larrañaga, en la cual yo era director general del Ministerio de Desarrollo Social y tuve la posibilidad también de participar en su inauguración. O sea que ya había algo de ese trabajo que se termina. Después Heber hace una convocatoria al diálogo, hay un acercamiento con la academia y se termina de consolidar durante mi gestión con esto de ponerle un rótulo del enfoque dual que creo que permeó positivamente en el sistema político. Tú veías a los candidatos y precandidatos en su momento hablando de un enfoque dual, a todos, sin importar el partido político, y creo que eso hoy continúa en gran medida, en parte de este aprendizaje que hemos tenido, en esto que hablábamos con Alfredo hace un ratito, de la madurez política, de entender que necesitamos políticas de Estado para realmente empezar a bajar los delitos en forma sostenida. Y entonces, en ese sentido, yo veo un panorama bastante auspicioso en esa medida y no veo un Frente Amplio con grandes cambios en materia de seguridad pública. Veo va un más mes, ¿no? El gobierno. ¿Eh? Va un mes y algo. Va un mes de gobierno, pero ya te digo, los anuncios que se han hecho van en una misma medida. Volvemos a lo mismo, han mantenido la cúpula jerárquica policial. Ahí hay una memoria institucional que permanece, hay un trabajo acumulado de estos años que permanece. Lo mismo con varias de las jefaturas de policía del interior y lo mismo con algunos equipos de trabajo de asesores. Entonces, si vos realmente querés cambiar porque entendés que la otra política fracasó, no dejás a la cúpula ministerial, no dejás a los equipos de asesores y no dejás a la mayoría de los jefes en las jefaturas de policía a nivel departamental ni directores generales a nivel nacional. Hacés cambios porque entendés que hay que hacerlos. Martinelli, cuando se da un cambio de gobierno y cuando se cambia el signo político, se hace todo un cimbronazo en la sociedad, distintas lecturas, se reacomodan los distintos actores. En este sentido yo le quiero preguntar, ¿usted entiende que puede darse eventualmente la posibilidad de que el mundo de la delincuencia, por estas horas, por estas semanas, quiera enviarle o le está empezando a enviar algún tipo de señales a la nueva administración, eventualmente con mayor violencia, con violencia distinta? Capaz que sea menor, capaz que sea una falta, pero esto de las amenazas de bomba, ¿usted cree que la delincuencia le puede llegar a medir el aceite o le quiera medir el aceite al gobierno? Puede ser, pero yo creo que en realidad es al revés. Es el gobierno el que puede mandar señales positivas o señales negativas. Por eso es muy importante a veces, yo el otro día escuchaba a Caetano en oportunidad de las declaraciones del ministro Negro cuando dijo que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida. Y él dijo, Caetano dijo, se equivocó porque también se gobierna hablando. Entonces a veces es muy importante también las señales que se dan desde el sistema político y desde el gobierno hacia la delincuencia. Si vos le decís que vas a liberar barrios o que no vas a reprimir o que vas a liberar presos o que vas a abrir las puertas de la cárcel y vas a achicar las puertas de ingreso, son señales que podés estar dando que son equivocadas. Que eso puede llegar a empoderar de alguna forma a los delincuentes y que eso pueda provocar que un grupo criminal o delincuentes empoderados se tomen determinadas libertades o atribuciones que hasta ahora no se tomaban. Pero lo veo más desde ese lado que desde el lado que tú lo planteás. ¿Y usted cree que este gobierno ha dado señales en ese sentido? Y algunas señales equivocadas. Y algunas señales equivocadas. Además de las declaraciones famosas ya desde el ministro Negro de Radio bueno, Santi. el sistema carcelario, este ejemplo que yo puse, ¿no? En su momento también, creo que fue antes de asumir,
la actual directora del INR dio este tipo de señales, que ella buscaba de alguna forma abrir las puertas del sistema penitenciario, aquella famosa palabra desprisionización, y cerrar las bocas de ingreso. Eso es una señal que no está muy clara a qué apunta, pero esperemos que no sea a que pase lo mismo que pasó en el año 2007, que liberaron presos al azar, porque tampoco en aquel momento había un estudio, como sí lo hay hoy, que lo hizo el gobierno anterior, sobre reincidencia carcelaria, que por lo menos con ese estudio vos podés saber qué tipo de delincuentes reinciden más y qué tipo reinciden menos, como para si vas a liberar presos, que no comparto la medida, pero si los vas a liberar, por lo menos liberar los que reinciden menos, o el tipo de delincuente que reincide menos. En aquel momento no había ese estudio, se abrieron las puertas a lo que intuía los jerarcas de turno, y que fue una política que fracasó porque en definitiva la enorme mayoría de esos reclusos volvieron a delinquir, volvieron al sistema penitenciario, y eso provocó una suba importante de los delitos. Por eso digo que este tipo de cosas son señales que pueden eventualmente empoderar a los delincuentes. Lo mismo pasa con los barrios. Nosotros tuvimos barrios intervenidos, con mucho poder de recurso humano, tecnológico, poder de fuego, y logramos ejemplos como por ejemplo lo de Villa Española, la Cruz de Carrasco, La Chancha, Nueva España, son barrios que estuvieron intervenidos, y logramos en esos barrios, con este tipo de estrategia, disminuir, o en algunos casos prácticamente erradicar la violencia que estaba ahí. ¿Hace cuánto que no escuchamos hoy hablar de Villa Española? Bueno, esos son ejemplos. Si vos te retirás de los barrios, es un problema. Hay algunas voces por ahí que yo he escuchado, de vuelta con otro ejemplo, de que hay que sentarse a negociar con algunos líderes criminales para que bajen la violencia. Bueno, yo creo que es un error. El día que vos te sentás a negociar con uno de los criminales en un barrio, lo que haces es cederle terreno. Porque el criminal, ¿qué te va a decir? Bueno, perfecto, vos con tu poder de fuego y la institución policial, derrocame a mi adversario, entonces ahí van a bajar las tensiones, pero yo me quedo manejando el barrio. Y retírate como policía, no vengas más. Entonces, al final, la policía termina cediendo terreno y termina generando que un narco controle y domine el barrio. Ya va a preguntar Maggie, simplemente quiero señalar que eso que estamos viendo allí en imágenes es la llegada del presidente de la República, después de su participación en Panamá y Honduras, imágenes en vivo, la llegada del profesor Yamandu Orsi, seguramente se establezca ahora la ceremonia de traspaso de mando, veremos si hace declaraciones o no, seguramente sí, del presidente de la República haciendo un balance de su participación en la reunión de la CELAC. Muy bien, Martinelli, nos quedan pocos minutos, pero ¿qué opina de que aún el nuevo gobierno no ha designado un director de convivencia para el Ministerio del Interior? Y dependerá de lo que quieran hacer con la dirección de convivencia. Yo creo que es un cargo tremendamente importante, porque es de alguna forma el termómetro con los barrios, es el nexo, en este caso, con las intendencias también municipales, sobre todo en la intendencia de Montevideo, donde se trabaja muchísimo, gente en situación de calle, denuncia de bocas, de venta de droga. Entonces, es un articulador muy importante y es un oído muy importante que después a la hora de sentarse en la mesa de comando para diseñar políticas, al menos en mi caso, yo el director de convivencia lo tenía sentado en la mesa de comando, porque te trae insumos muy valiosos vinculado a lo que está pasando en cada uno de los barrios. Entonces, la verdad que no sé si la demora se debe a una reestructura que se están planificando y por eso están esperando un poco, o si en definitiva no tienen un nombre y que por lo tanto está acéfala a falta de ese nombre. Me quedan dos. La primera muy cortita. ¿Su opinión de que la Llera efectivamente lograra las veñas? A ver, yo no hubiera votado la veña de la Llera. Hace un ratito yo le decía que el quindenio del Frente Amplio fue el más violento de todos. Le dije que se habían batido en aquel momento los récords de homicidio, hurto, rapiña, vigeato. Pero además sumale la escandalosa fuga de Moravito, sumale las sacadas a pasear de González Valencia a altas horas de la noche. Sumale que en ese quindenio crecieron exponencialmente las bandas criminales, como yo comentaba, porque en definitiva se crearon muchas de esas y crecieron durante el año 2012 y 2019. Y sumale
un montón. Sumale que Uruguay pasó de convertirse en un país de tránsito a un país de acopio. Y la Llera era uno de los jerarcas más importantes durante la mayor parte de ese quinquenio. Que eso es el fundamento para no votarlo. Entonces, señor, usted reprobó el examen, pero ni siquiera para que vuelva en febrero. ¿No le da garantías a usted? Reprobó el examen, dedíquese a otra cosa. ¿No le da garantías? A ver, yo no lo conozco a él personalmente. De hecho, nunca lo vi en mi vida. No sé si es mal tipo o buen tipo. Yo evalúo su trabajo. Y su trabajo como director de la Policía Nacional fue muy malo. Nos puso en el peor lugar de la historia de nuestro país. Bien. Entonces yo no puedo avalar desde el punto de vista profesional su trabajo. Y no me da garantías de que donde va a estar hoy, que es un lugar clave, funcione bien. De hecho, él también tiene responsabilidad en los equipos que él armó en su momento. Y muchos de esas personas hoy volvieron a ocupar cargos de relevancia. Entonces, si no funcionaron antes, y tengo muchas dudas que vayan a funcionar hoy. La del estribo, la información que tenemos con Maggie es que le ofrecieron Tribunal de Cuentas para hacerse cargo como representante de la oposición. ¿Agarra ese viaje o no? Mirá, yo por ahora estoy abocado a la campaña de Martín Lema, no estoy pensando en los cargos de la oposición y la verdad es que estoy bastante concentrado en la posibilidad de dedicarme a la actividad privada y eventualmente participar en algún think tank para opinar desde ahí sobre los temas vinculados a la seguridad pública. Así que esa definición seguramente no la voy a tomar en este momento. Veremos más adelante. Muy bien. Lo esperaremos entonces en una próxima entrevista. Exministro del Interior, Nicolás Martinelli, gracias por la visita. Gracias, Maggie, muchas gracias, Alfredo, y estoy a las órdenes.